Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús llama a seguirle cargando la cruz. El llamado de seguir a Jesús se produce en un momento decisivo del Evangelio de Marcos. Después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, el Señor revela abiertamente que su camino como Mesías no será de gloria terrenal, sino de sufrimiento, rechazo y muerte en la cruz, seguida de la resurrección. Este anuncio desconcierta a los discípulos, que todavía piensan en un reino sin sacrificio. Entonces Jesús amplía el círculo y llama no solo a los 12, sino también a la multitud, para enseñar que su senda no puede separarse del discipulado cristiano. Seguirle no es un añadido opcional, ni un nivel superior para creyentes avanzados, sino la esencia misma de la vida cristiana. Así, la cruz no es un adorno religioso, sino la señal del verdadero discípulo. En este pasaje, el Señor nos muestra qué significa tomar la cruz, cuáles son los obstáculos que lo impiden y cuál es la gloria reservada para quienes perseveran en su seguimiento. Hablemos de la cruz que los discípulos de Cristo deben llevar. ¿Qué es la cruz? En Cristo la cruz representa mucho más que un medio o instrumento de ejecución romana. Cristo mismo acaba de anunciar que su muerte en la cruz implica padecer y ser desechado por los hombres. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. La cruz habla de la disposición voluntaria y abnegada del creyente a perder el disfrute temporal, terreno y material de la vida, por amor a Cristo y a su palabra. Marcos 8:35. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Por tanto, la cruz es una disposición voluntaria y abnegada del creyente en mantener la fe que testifica de Cristo en todo tiempo y circunstancia, aún en las condiciones más adversas. Marcos 8:38. El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Por tanto, hemos descrito que la cruz fue no solo el lugar donde Jesús murió, sino que él usó la palabra cruz para hablar de todo lo que supone seguirle: sacrificio, sufrimiento, padecimiento. Por tanto, cuando Jesús habla de que tenemos que llevar la cruz, cuando habla de que los discípulos tenemos que llevar la cruz, su cruz, está hablando de que seguirle no es fácil, de que el camino de Jesús es estrecho, es un camino que tiene muchos problemas, muchas dificultades que hay que entender de antemano y aceptar de antemano. ¿Cómo se lleva la cruz? Llevar la cruz es posible solo si aquel que la lleva se ha negado a sí mismo, renunciando al autogobierno del yo propio. Esto no significa autodesprecio, sino sometimiento consciente al señorío de Cristo. Marcos 8:34.
y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Llevar la cruz es perder por renuncia voluntaria todo aquello que satisface al ego y que compite con Cristo, como las ambiciones, los deseos carnales, la búsqueda de prestigio personal, la búsqueda de seguridad terrenal. En Marcos 8:35 se dice: todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Llevar la cruz, por tanto, es seguir a Cristo. Es seguir a Cristo en su sufrimiento, en su abnegada manera de abordar todas las cosas, aún las difíciles. Seguir a Cristo es imitarle. Él dijo: aprended de mí. Imitarle como el Maestro, que ya ha anunciado su camino a la cruz. Por tanto, quien lleva la cruz, quien sigue a Cristo, acepta y comparte que ese camino es estrecho. Es un camino de padecimientos, de incomprensión por parte del mundo. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Por tanto, quien lleva la cruz sabe esto, lo sabe, y lo acepta voluntariamente. Y a pesar de ello, decide ir en pos de Cristo. ¿Qué obstáculos impiden llevar la cruz y tener la aprobación de Cristo? ¿Qué impide seguir a Cristo? ¿Qué impide ir tras Él llevando la cruz de la abnegación, del sacrificio, del sufrimiento como norma de vida? ¿Qué impide? En primer lugar está la búsqueda de salvar o preservar el modo de vida antigua, el modo de vida propia, en la que el principal objetivo es el disfrute de las cosas materiales temporales. El ser humano ama por naturaleza todo aquello que satisface a la carne. Marcos 8:35. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Aquí la vida se utiliza de dos formas en este texto. Todo el que quiera salvar su vida para disfrutar del mundo, todo el que quiera salvar esa vida que disfruta de lo temporal, de lo horizontal, perderá la vida eterna, que se está usando de dos maneras, por tanto. Y todo el que pierda su vida terrena en cuanto a este disfrute, en cuanto a este objetivo temporal y material, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Por tanto, Jesús usa aquí en este texto la palabra vida de dos maneras. Una para referirse a la terrena y otra para referirse a la vida que se encuentra en él, la vida eterna. Quien insiste en salvar la terrena, pierde la celestial. No se pueden tener ambas. Buscar y ganar las cosas de este mundo por considerarlas muy valiosas, tan valiosas que se les dedica un tiempo excesivo, también impide seguir a Cristo llevando su cruz. Porque quien se dedica prioritariamente al mundo y sus cosas, quita tiempo, atención, interés de otras cosas trascendentes de mayor valor, como las cosas de Dios, las cosas eternas, las cosas que tienen que ver con la actitud de amor, de ayuda humana a otros, de comprensión, de generosidad.
Todas esas cosas se olvidan cuando alguien vive buscando prioritariamente las cosas del mundo, cuando alguien vive afanado por las cosas del mundo. Y Jesús dijo en Marcos 8:36, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esas cosas terrenas y temporales no tienen ni siquiera un valor amplio para esta vida terrena, ni siquiera, porque son cosas que satisfacen muy, muy temporalmente. Jesús dijo, el que beba de esta agua, refiriéndose al agua literal, volverá a tener sed. El agua terrena, cualquier cosa terrena que el ser humano busca y quiere en la carne, satisface temporalmente. Se vuelve a tener sed de aquello, se vuelve a necesitar aquello, porque no satisface plenamente. Solo Jesús, solo su salvación, solo su presencia en la vida de una persona satisface plenamente, eternamente. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, dijo Jesús. Por tanto, quien vive para buscar prioritariamente las cosas terrenas se olvida de las que realmente valen y no las atiende, no las busca, no las deseas. Y es porque quien hace eso no entiende que las cosas de esta vida valen en todo caso para esta vida, pero no valen para la otra vida. Desnudo vinimos a este mundo y desnudo nos iremos. Nada trajimos y nada nos llevaremos. Nada. Las cosas de esta vida no dan la felicidad, las cosas de esta vida no dan la salvación, no dan las cosas que realmente valen. Las cosas trascendentes son un don de Dios por su gracia. Un don que ofrece por su Hijo. Por su Hijo, Dios Padre da salvación y vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así pues, como dice Marcos 8:37, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada de lo que obtengamos en esta vida nos servirá para lo que tiene que ver con la salvación. Nada de lo que obtengamos en esta vida lo llevaremos. Todo quedará acá. Muchos que viven afanados, buscando las cosas terrenas, evidentemente, no pueden seguir a Jesús y menos seguirle cargando la cruz. No pueden seguir a Jesús y menos seguirle a pesar de la dificultad que ello conlleva. No pueden seguirle porque en muchos casos se avergüenzan de Cristo o de sus palabras. Marcos 8:38. El que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No es compatible la búsqueda de las cosas terrenas con el seguimiento a Jesús, con llevar la cruz. No es compatible. Porque donde se buscan las cosas terrenas, donde está esa gente también que ama las cosas terrenas, allí el nombre de Jesús no interesa. Y el que dice ser creyente y busca las cosas terrenas con afán, se ve rodeado de un mundo que no ama a Jesús. Y allí entonces esa persona que dice ser creyente se avergüenza de Jesús. Porque en ese mundo, el mundo de lo material, de lo terreno, de lo superficial, de lo vano, allí no se ama a Jesús.
Por tanto, ¿qué impide seguir a Jesús y llevar la cruz? Pues intentar salvar un modo de vida, intentar preservar un modo de vida que busque prioritariamente lo material, que busque afanosamente lo material, olvidando que lo material no solo nos da la felicidad, sino que nos da la salvación, olvidando que estas cosas las da Dios por gracia a todo aquel que cree en Cristo. ¿Cuál es la recompensa que obtienen quienes llevan la cruz de Cristo? ¿Qué recompensa hay? Bueno, en primer lugar hay que decir que la salvación es un don de Dios, por la gracia de Dios. Por tanto, llevar la cruz nos salva. Salva Dios por gracia, por misericordia, a través del don del Hijo, que se recibe por medio de otro don, que es el don de la fe. Por tanto, llevar la cruz no es un medio de salvación, no tiene como recompensa la salvación, porque la salvación Dios la regala a todo aquel que cree en Cristo. Es un regalo, es un don. Por tanto, cuando hablamos de recompensa, no estamos hablando de la salvación. Todo aquel que cree en Cristo y sigue a Cristo es salvo. Pero llevar la cruz evidencia que uno tiene la salvación. Llevar la cruz evidencia que alguien ha entendido rectamente a Cristo, que lo ha entendido como lo que tiene que ser entendido, como un Salvador que también es un maestro, como alguien que traza un camino, un modelo de vida a seguir, como alguien que dio ejemplo que debe ser imitado. Por tanto, seguir a Cristo y llevar la cruz de Cristo implica una forma de vida, un entendimiento de ser cristiano muy distinto a lo que vemos hoy en día en el mundo. Para muchos, seguir a Cristo no tiene nada que ver con el sufrimiento, con la negación, con el sacrificio. No tiene nada que ver con eso. Para muchos, hoy seguir a Cristo es algo totalmente ajeno a lo que enseña la palabra de Dios. Pero Jesús dijo en Marcos 8:35 al 37, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Seguir a Cristo es tener la salvación. No se tiene la salvación por seguir a Cristo, sino que seguir a Cristo evidencia que se tiene la salvación. Llevar la cruz evidencia, muestra que la obra de la cruz es efectiva en nosotros, que la limpieza por la sangre de Cristo de nuestros pecados, que el perdón de esos pecados, la justificación, todo lo que son beneficios salvíficos de la obra de la cruz están en nosotros. Quien lleva la cruz es salvo. Y porque es salvo, lleva la cruz. Seguir a Cristo cargando su cruz, por tanto, no recibe la recompensa de la salvación, porque la salvación no es una recompensa, es un don, es un regalo, pero sí recibe una recompensa. La Biblia habla de una recompensa, que no tiene que ver con la salvación, que es algo que Dios da además de la salvación, a aquellos que son fieles, a aquellos que, siendo creyentes, ya
porque creen en Cristo, porque aman a Cristo, porque siguen a Cristo, porque llevan la cruz. Todo eso lo hacen con fidelidad, con amor, con entrega, con sacrificio. Dios no es injusto. Y Él ve que hay hijos suyos que son fieles y que sobre el fundamento de gracia que es Cristo, edifican oro, plata y piedras preciosas. Mientras que hay otros creyentes que teniendo a Cristo, edifican sobre el fundamento heno, paja y hojarasca. Aquellos que son fieles al Señor, que siguen a Cristo, que llevan la cruz de Cristo y lo siguen y llevan la cruz, como hemos dicho, con entrega, con sacrificio, con amor, estos recibirán una recompensa. Una recompensa. Marcos 8:38. El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El creyente que da la cara por Cristo, que en cualquier situación testifica de Cristo, confiesa ser de Cristo, el creyente que de verdad ama al Señor, esta persona recibirá de parte del Señor su aprobación al final. Así pues, la gloria futura prometida que espera a los creyentes, la gloria de la recompensa, la gloria de la corona de vida, es un bien muy precioso y que los creyentes deben entender que Dios lo va a dar a sus hijos fieles, a sus hijos fieles. Mateo 19:29. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Cualquiera que haya dejado cosas de esta vida, aún legítimas, por Él, por el Señor, por seguir al Señor, por llevar la cruz, porque en algunos momentos llevar la cruz supone renunciar a cosas. No solo vivir con sacrificio, con abnegación, con esfuerzo, con trabajo, sino renunciar a cosas que incluso pueden ser legítimas, que pueden ser un obstáculo para seguir al Señor, pueden ser un estorbo, y que el creyente fiel que lleva la cruz, en el momento concreto en que esas cosas se ponen en el camino cual piedra de tropiezo, el creyente sabe que tiene que sortear esa piedra de tropiezo y seguir adelante, llevando la cruz, sin descargarse de ella, ni por un instante. El creyente siempre es creyente, en todo tiempo y en toda circunstancia. Si estás enfermo, eres creyente, un creyente que está enfermo. Si estás haciendo mucho trabajo, eres creyente. Haciendo mucho trabajo, eres creyente. En cualquier cosa de la vida, el creyente sigue siendo creyente. El creyente no para en su andadura, en su seguimiento de Cristo, en su llevar la cruz. No para, no se detiene por nada. Si hace falta, renuncia. Si hace falta, se esfuerza, se sacrifica,
Si hace falta, sufre, padece, pero el creyente fiel sigue con la mirada puesta en la meta. Por eso, al final, el Señor le dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús llama a seguirle cargando la cruz. Esto nos muestra que debemos examinar qué vida estamos procurando salvar, según el orden de prioridades de nuestros deseos y proyectos. Debemos procurar cada día la negación del yo, cediendo a la voluntad carnal y sometiéndonos a Cristo. Debemos perseverar en el testimonio público y privado, sin avergonzarnos de Cristo ni de su palabra, firmes en la fe. Debemos recordar el valor de la redención y no medir la vida por las ganancias terrenas obtenidas. Nada recompensa perder la salvación. Debemos trabajar con fidelidad por la recompensa. La salvación no lo es todo, es el fundamento, pero sobre ella se puede construir una vida fiel de servicio, de seguimiento de Jesús. Y al que construye esa vida fiel, le espera un reconocimiento y gloria eterna. Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te suplico que nos ayudes a entenderla y a vivirla. No queremos ser creyentes mediocres que hablan de ti y de tu Hijo, que te tienen a ti y a tu Hijo en la boca, pero después viven afanados por las cosas de esta vida, por el mundo. Señor, queremos ser verdaderos hijos tuyos. Queremos ser personas que siguen a tu Hijo, redimidos que siguen a tu Hijo, cargando la cruz por la senda estrecha, con los ojos puestos en la meta. Ayúdanos, Señor, a entender que la vida cristiana no es un camino fácil, no es un camino de rosas, pero cuya meta es gloriosa. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a vivir de esa manera, para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Señor, en lo que tenemos por delante y ayúdanos a sobrellevar la enfermedad, los dolores, los quebrantamientos, los diferentes momentos de adversidad que la vida pueda poner delante de nosotros. Ayúdanos a llevarlo todo con una actitud de paciencia, de fe y de esperanza. Te lo suplico todo por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.